Ya son casi 18.000 los muertos en la Franja de Gaza, según el Ministerio de Sanidad. Esto al tiempo que el ejército israelí intensificó su ofensiva con artillería presente en el centro de la localidad de Han Yunis, en el sur del enclave. A su vez, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, llamó a Hamás a rendirse. Javier Milei ya firmó su primer decreto de necesidad de urgencia como presidente de Argentina. Tras su posesión, redujo a 9 el número de ministerios y tomó juramento a su gabinete en un acto privado. Se espera que próximamente dé a conocer su plan económico. Este 10 de diciembre se conmemoraron 75 años desde la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. En París, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, resaltó el texto como la base para el reconocimiento de los derechos de las mujeres, los niños y la comunidad LGBTIQ+. En France 24 estamos de vuelta con las noticias que marcan la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Damos inicio en Gaza porque el Ministerio de Sanidad, controlado por Hamás, informó que ya son casi 18.000 los fallecidos por los ataques israelíes. Esto mientras que el ejército reportó que su artillería ya se encuentra en el centro de la localidad de Han Yunis, en el sur de la Franja. Samuel Salgado con los detalles. Tanques israelíes llegaron al centro de la principal ciudad del sur de la Franja de Gaza, Han Yunis. Un botín de guerra de la nueva fase de la ofensiva militar israelí, concentrada en el sur del enclave palestino, donde más de la mitad de la población intenta refugiarse luego de ser desplazados del norte. En la vecina ciudad de Rafah, algunas familias entierran a sus muertos tras los recientes bombardeos de Israel. Otras, que no han podido recuperar los cuerpos de sus seres queridos, deciden dejar inscripciones en los escombros. Después de cavar entre los escombros, sin poder encontrar a los niños, que en paz descansen, escribimos sus nombres allí para recordar que debajo hay niños. Esperamos que cuando tengamos máquinas o termine la guerra podamos sacarlos. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo a Hamás que se rindiera. En los últimos días, decenas de terroristas de Hamás se han rendido a nuestras fuerzas. Están deponiendo las armas y entregándose a nuestros heroicos combatientes. Este es el comienzo del fin de Hamás. Pero la prolongación de la guerra también preocupa en Israel. Algunos rehenes liberados por el grupo islamista en el pasado cese el fuego se unieron al clamor de los familiares de los que aún siguen secuestrados en medio de la celebración de Hanukkah. Nos tomó mucho tiempo entender lo que pasó cuando no estábamos aquí y todo lo que hicieron para llevarnos a casa. Hasta que entendamos todo, queremos darles un enorme agradecimiento. Gracias por hacernos volver. Ustedes lograron a través de todo el dolor y el luto nuestro regreso. Perdimos a personas que nos eran tan queridas y a todos los que conocíamos los recordaremos por siempre. Los miembros de la comunidad devastada por el ataque de Hamás el 7 de octubre mantienen la esperanza del regreso de sus seres queridos. Cambiamos de tema. Una nueva política económica basada en un recorte drástico del gasto público fue el centro del discurso de Javier Milei, que juramentó como nuevo presidente de Argentina. El ultraderechista también basó su pronunciamiento en las críticas al gobierno saliente y al kirchnerismo y anunció el inicio de una nueva era. Samuel Salgado nos amplía. Con la banda y el bastón, el ultraliberal y ultraderechista Javier Milei es oficialmente el nuevo presidente de Argentina. Sí, juro. Una ceremonia de traspaso de mando en el Congreso y un cierre de ceremonia al estilo outsider de Milei. Junto a la vicepresidenta Victoria Villarruel salió a la plaza y proclamó un cambio de era ante una multitud de simpatizantes e invitados internacionales inéditos como el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Hoy comienza una nueva era en Argentina. Hoy damos por terminada una larga y triste historia de decadencia y declive y comenzamos el camino de la reconstrucción de nuestro país. No hay vuelta atrás. Milei centró su discurso en la nueva política económica, basada en la promesa de un recorte drástico del gasto público. La solución implica, por un lado, un ajuste fiscal en el sector público nacional de 5 puntos del PBI, que a diferencia del pasado, caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado.
Javier Milei reiteró que Argentina entrará en estanflación, es decir, estancamiento económico, alza de precios y aumento del desempleo. Esto prevé que ocurrirá durante los primeros meses de su mandato, pero promete que será el último mal trago antes de la reconstrucción económica del país, que hoy ronda el 143% de inflación interanual. Se espera que este lunes anuncie las primeras medidas de su plan económico que podrían incluir principalmente la eliminación de subsidios a algunos servicios públicos, así como el ajuste de los salarios, la prohibición al Banco Central para emitir y financiar al Tesoro y la devaluación y fijación del precio del dólar. Medidas que tratará de ejecutar con el apoyo del macrismo, fuerza política que quedó a cargo de la cartera de Economía y Seguridad. La negociación que viene por delante. Justo como lo veíamos, uno de los invitados destacados a la juramentación de Milei fue el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien sostuvo un encuentro con el nuevo mandatario argentino y también aprovechó la oportunidad para reunirse con sus homólogos de Uruguay y Ecuador. Se trató del primer viaje de Zelensky a América Latina desde el inicio de la invasión rusa. A través de X, el mandatario destacó la importancia del apoyo regional en medio de la lucha de las fuerzas de Kiev. Se prevé que el martes sostenga un encuentro con Joe Biden en la Casa Blanca. Hoy participé en la toma de posesión de Javier Milei en Buenos Aires y felicito al nuevo presidente. Este es un nuevo comienzo para Argentina y deseo que el presidente Milei y todo el pueblo argentino sorprendan al mundo con sus éxitos. También estoy seguro de que la cooperación bilateral entre Ucrania y Argentina seguirá ampliándose. El apoyo y la fuerte voz unida de los países latinoamericanos que apoyan al pueblo de Ucrania en nuestra lucha por la libertad y la democracia son muy importantes para nosotros. Vamos a Estados Unidos porque el expresidente Donald Trump indicó que no testificará en el juicio civil por fraude en la organización Trump. En el proceso que está programado para la mañana del lunes en Nueva York, tanto el exmandatario como su familia se enfrentan a la posible inhabilitación para hacer negocios en el futuro en ese estado. Se esperaba que en esta ocasión Trump respondiera a las preguntas de sus abogados como parte de su defensa. La aprobación de la primera Declaración Universal de los Derechos Humanos cumplió 75 años. En Francia, el presidente Emmanuel Macron conmemoró la fecha, mientras que en distintos países hubo protestas contra las vulneraciones que todavía tienen lugar. Más detalles con Luis Muñoz. De vuelta a los orígenes. Los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se celebraron en el Palacio de Chaillot de París, antigua sede de la ONU. La ceremonia fue liderada por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien destacó el compromiso de su país. El papel de Francia es ser portador de este mensaje universal. Francia, que reconoce los valores iguales de cada ser humano, independientemente de su apariencia, independientemente de su identidad. Y este mensaje, tan poderoso como lo ha sido desde 1948, o más bien, debería decir desde 1789, un mensaje que sigue luchando contra todo oscurantismo. Una conmemoración que no llega en el momento de mayor reputación para Occidente, siendo sus estados cuestionados por el papel asumido ante la guerra de Gaza. Activistas se manifestaron en Dubái, donde se está celebrando la COP28. Estamos marchando porque es el Día de los Derechos Humanos, 75 años después de la declaración. Estamos luchando por todas las injusticias y violaciones de derechos humanos en todo el mundo. Y en particular estamos pidiendo un alto al fuego ya. Manifestaciones reivindicativas de los derechos humanos que se extendieron a lo largo y ancho del planeta, como Manila, en Filipinas, Dhaka, en Bangladesh, Phnom Penh, en Camboya, y hasta en América Latina, con marchas en El Salvador, país que ha encarcelado a más de 100.000 personas bajo un estado de excepción. Y pues en El Salvador lamentablemente no se están cumpliendo esa declaración. Aquí se violentan los derechos humanos, aquí la gente se muere en las cárceles, las capturan, los procesos judiciales no avanzan y simplemente al presidente no le importa todo eso. La Declaración Universal de Derechos Humanos ha sido traducida a más de 500 idiomas y ha inspirado constituciones de muchos estados en el mundo. Así llegamos al final de esta emisión de noticias. A ustedes les agradecemos su sintonía. Los invitamos a ampliar todo nuestro contenido en la web france24.com. Quédense con nosotros que volvemos en breve con más noticias.